Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que honestamente nos ha dejado a todos un poco impactados y francamente con muchísimas preguntas. Estamos hablando de Kerem y de cómo está cuestionando a Hande y lo más impactante de todo, la noticia de que Hande podría retirarse de la actuación. Y para rematar, hay un evento que según los rumores lo revela todo. Sí han oído bien. Este torbellino de noticias ha sacudido el mundo del entretenimiento y, por supuesto, a todos sus fans. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida. Te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Prometemos mantenerte al día con las últimas novedades, análisis y, por supuesto, desentrañar todos estos misterios que nos fascinan. Créanme, lo que vamos a discutir hoy tiene todos los ingredientes para ser una conversación muy interesante. Vamos a sumergirnos de lleno en este tema. Para empezar, hablemos de Kerem. Kerem, como muchos de ustedes saben, es una figura prominente en la industria, conocido por su talento y a menudo por su naturaleza reservada. Sin embargo, en las últimas semanas, su nombre ha estado en boca de todos, no solo por sus proyectos, sino por las indirectas y, se dice, cuestionamientos directos hacia Hande. ¿Qué ha llevado a Kerem a esta postura? ¿Se trata de un desacuerdo profesional, algo personal, o quizás una combinación de ambos? Los rumores sugieren que hay algo que ha estado molestando a Kerem, algo que lo ha llevado a expresar su descontento de una manera que, para él, es inusual. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de especulaciones. Algunos dicen que se trata de una mala comunicación, otros de diferencias creativas irreconciliables. Lo que sí está claro es que la tensión es palpable, y muchos de nosotros estamos tratando de descifrar qué hay detrás de estas acciones de Kerem. Y ahora pasemos a la parte que realmente ha conmocionado a la comunidad, la posible retirada de Hande de la actuación. Hande, para quienes quizás no la conozcan, es una estrella en ascenso, una actriz con un carisma arrollador y un talento que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su trayectoria ha sido meteórica, y la idea de que pueda colgar las botas, por así decirlo, antes de tiempo, es algo difícil de asimilar. ¿Por qué Hande consideraría dejar la actuación? ¿Es por agotamiento por presiones mediáticas, o quizás por un deseo de explorar otros horizontes? Las razones son tan variadas como las hipótesis que se barajan. Podríamos estar ante una decisión meditada tras años de trabajo intenso y exposición constante, o tal vez sea una reacción a eventos recientes que la han afectado profundamente. Es importante recordar que detrás de las cámaras, estas figuras públicas también son personas con sus propias luchas y decisiones vitales. La intersección de estos dos eventos, el cuestionamiento de Kerem y la posible retirada de Hande, no puede ser una coincidencia. Aquí es donde entra en juego la revelación del evento. Se dice que hubo un evento específico, un momento clave, que sacó a la luz la magnitud de la situación. Algunos informes apuntan a una gala benéfica, otros a una entrega de premios, e incluso hay quienes mencionan un encuentro privado. Lo que se sabe es que en este evento, las cosas llegaron a un punto crítico. Se dice que Kerem se enfrentó directamente a Hande o quizás a alguien cercano a ella, sobre asuntos que indirectamente o directamente conciernen a Hande y su carrera. Y en medio de esta confrontación, o quizás como consecuencia directa de ella, la posibilidad de la retirada de Hande se hizo más latente, e incluso se presentó como una opción viable o necesaria. Las especulaciones más fuertes sugieren que este evento fue una especie de punto de inflexión. Quizás Kerem hizo una declaración o una pregunta que obligó a Hande a considerar seriamente su futuro en la actuación. O tal vez fue un incidente donde se expuso una situación que la llevó a sentirse acosada o menospreciada, lo que la impulsó a replantearse su carrera. Imaginen la escena, la tensión en el aire, las miradas cruzadas, las palabras que quizás no se dijeron en voz alta pero se sintieron con fuerza. Es un escenario digno de una telenovela, pero en este caso, es la vida real de figuras públicas que admiramos. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Si Hande se retira, ¿quién ocupará su lugar? ¿La industria podrá recuperarse de la pérdida de una artista de su calibre? Y para Kerem, ¿cuáles serán las consecuencias de sus acciones? ¿Se habrá ganado enemigos o admiradores por su valentía al cuestionar lo que consideraba incorrecto? Estas son preguntas que nos mantienen en vilo. Analicemos con un poco más de profundidad las posibles motivaciones detrás del cuestionamiento de Kerem.
Podríamos estar ante una situación donde Kerem, quizás sintiéndose irresponsable o simplemente como colega, percibió que Ande estaba siendo maltratada o explotada de alguna manera. A veces las personas que observan desde fuera ven cosas que los involucrados directos no pueden o no quieren ver. Podría ser un problema de derechos de autor, un contrato desfavorable, o incluso un ambiente de trabajo tóxico. Kerem, siendo una figura respetada, podría haber sentido la obligación moral de intervenir. Por otro lado, también existe la posibilidad de que las diferencias sean puramente profesionales. Quizás trabajaron juntos en un proyecto y tuvieron visiones artísticas distintas que chocaron de manera irreconciliable. O quizás Kerem cree que Ande está tomando decisiones de carrera equivocadas y, en su afán por ayudarla, intenta hacerla ver la luz, aunque su enfoque sea un poco brusco. El hecho de que esto esté ocurriendo públicamente, o al menos que se haya filtrado a la prensa y a las redes sociales, añade otra capa de complejidad. ¿Es una estrategia para presionar a Ande o simplemente una consecuencia incontrolable de una disputa que se salió de los cauces habituales? En cuanto a Ande, la decisión de retirarse de la actuación es monumental. Si bien el brillo de la fama es atractivo, la realidad de la vida pública puede ser agotadora. Las constantes críticas, la falta de privacidad, las exigencias de la industria, todo esto puede pasar factura. Un retiro podría ser su forma de recuperar el control de su vida, de buscar paz y tranquilidad, o de dedicarse a pasiones que ha tenido que posponer debido a su carrera. Es fácil idealizar la vida de una estrella, pero debemos recordar que detrás de los aplausos y los flashes, hay personas que también tienen necesidades emocionales y personales. El evento revelador es la pieza clave que, según se rumorea, lo explica todo. Si podemos identificar ese evento, quizás podamos entender la causa raíz de toda esta situación. ¿Fue un comentario desafortunado? ¿Una situación humillante? ¿Una verdad incómoda que salió a la luz? Las teorías son muchas. Podría ser que en ese evento Kerem confrontó a Ande sobre un tema delicado, o quizás presenció algo que lo impulsó a actuar. Y ese evento habría sido el catalizador que llevó a Ande a considerar seriamente su futuro. Imaginen un escenario donde en un evento social, Kerem se acerca a Ande y le dice algo como: Ande, he estado observando y creo que te están perjudicando. No sé si te das cuenta, pero tu talento se está desperdiciando o estás en un camino que no te conviene. Y tal vez Ande, ya cansada de lidiar con presiones externas, o sintiéndose incomprendida, responde con una reflexión profunda sobre su carrera, que termina con la frase: quizás tienes razón, Kerem. Tal vez es hora de un cambio. Tal vez es hora de dejarlo todo. O peor aún, tal vez el evento fue más público y la humillación o la confrontación llevaron a Ande a una profunda introspección sobre su permanencia en una industria que en ese momento se sentía hostil. Otro escenario posible es que el evento revelador no fue una confrontación directa entre Kerem y Ande, sino una situación donde Kerem intervino en nombre de Ande, o donde se expuso una injusticia que afectaba a Ande y esto la hizo darse cuenta de que no quería seguir siendo parte de ese sistema. Por ejemplo, si Kerem presenció a Ande siendo tratada de manera irrespetuosa por un productor o un colega, y decidió enfrentarlo, y esa confrontación, al hacerse pública o al ser comentada, llevó a Ande a sentirse tan expuesta o tan incómoda que la idea de retirarse se convirtió en una opción atractiva para escapar de esa presión. Es crucial recordar que la información que circula en los medios y en las redes sociales a menudo está filtrada, editada y a veces distorsionada. Lo que vemos y leemos es solo una parte de la historia. Por eso es importante abordar estos temas con un espíritu crítico y analítico, tratando de comprender las diferentes perspectivas y las posibles realidades detrás de los titulares. Si Ande decide retirarse, sería una gran pérdida para la industria de la actuación, pero también podría ser el comienzo de una nueva y emocionante etapa en su vida. Quizás se dedicará a la dirección, a la escritura, a la filantropía, o simplemente a disfrutar de una vida más tranquila y alejada de los focos. Su legado como actriz ya está asegurado, y sus fans seguramente la apoyarán en cualquier camino que decida tomar. Y para Kerem, el impacto de sus acciones aún está por verse. Será recordado como alguien que defendió lo que creía correcto, o como alguien que interfirió de manera inapropiada. El tiempo dirá. En conclusión, la situación de Kerem cuestionando a Ande y la posible retirada de esta última de la actuación, todo ello supuestamente revelado por un evento específico, es un cóctel de noticias que ha mantenido a todos en vilo. Hemos explorado las posibles razones detrás de las acciones de Kerem, las motivaciones que podrían llevar a Ande
A considerar un retiro y la importancia crucial de ese evento que se rumorea que lo explica todo. Sea cual sea la verdad completa, es una historia que nos recuerda la complejidad de la vida de las figuras públicas, las presiones de la industria del entretenimiento y las decisiones personales que a veces pueden tener un impacto profundo en sus carreras y en sus vidas. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su interés y su apoyo significan mucho para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Cuáles son sus teorías sobre el evento revelador? ¿Creen que Ande realmente se retirará? Dejen sus comentarios abajo, queremos leer sus opiniones y debatir juntos. Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más análisis como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Hasta la próxima.